Por streaming. Vamos a continuar con un cuarto de hora, de retraso, y la conferencia que tenemos ahora es de José Iges, bueno, Pepe Iges para los amigos, y yo me considero sin duda uno de sus amigos y admiradores. Bueno, José Iges es compositor, artista multidisciplinar, vamos a decir así, un artista mutante, ¿no?, que ha defendido también la cuestión de los artistas que trabajan en terrenos híbridos. Tiene una formación variada, se formó en el campo de la ingeniería, es doctor en ciencias de la información, ha tenido un papel muy importante en la difusión de la música contemporánea, creando y estando al frente en Radio Clásica en el espacio Ars Sonora, un programa mítico. Y a su vez ha realizado, como ya he dicho, obra propia, musical, instalaciones, performance, conciertos intermedia, piezas de arte radiofónico, vídeos, ha realizado exposiciones. Recuerdo su importante exposición en el Centro de Arte Contemporáneo en Córdoba. Ha expuesto en galerías de arte contemporáneo, por ejemplo en la galería de Angus Freijo. Ha sido también comisario de exposiciones de arte musical, de arte sonoro, realizadas por ejemplo con la Fundación Juan March, y Iges ha realizado también estudios y ha publicado libros, por ejemplo su libro sobre arte radiofónico del año 97. También se publicaron sus importantes conferencias sobre arte sonoro, un tema sobre el que se ha discutido mucho en los últimos tiempos, a veces con un poco de confusión, ¿no?, teorética, aparecidos en Ardora. En el año 2019 apareció un volumen, yo creo que interesante y no sé si muy conocido, El Giro Notacional, que era el resultado de un proyecto expositivo que comisarió en el MUSAC, en el Museo de León, con el director Manuel Olveira. Hicieron un libro juntos, pero vamos a decirlo aquí, pero no revueltos, pero que es un libro que está en la colección Infraleves, y tuve ahí el placer de publicarlo en esa pequeña colección, pequeñita pero matona, en la que yo coordino, y sé que tiene entre manos un libro de próxima publicación sobre arte sonoro, una indisciplina. Quiero agradecerle a Pepe que aceptara venir, como a todos los conferenciantes que son externos a la universidad, que empiezan ahora, como Ramón, que ya está con nosotros, Ramón del Castillo, que vienen aquí hasta la Autónoma, que está lejos, pero esperemos que entendáis que es un sitio hospitalario para vosotros, en el que además vuestras palabras y vuestra presencia es importantísima para fortalecer esta cuestión que nos interesa de pensar las relaciones entre lo estético, lo filosófico, lo teórico y la música. Y Pepe propuso el título de Apropiacionismo entre el homenaje, el canibalismo y la necrofilia, título que hasta ahora del pre-vermut suena un poco apetitoso, pero seguro que la exposición nos animará muchísimo. Y nada, Pepe, que la palabra es tuya. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias por vuestra invitación a estar aquí. Y solo añadiré al título inicialmente dado y que acaba de enunciar Fernando, que yo al final puse, cuando me calenté escribiendo, dije apropiacionismo entre el homenaje, el canibalismo y la necrofilia, por lo menos. Bueno. Lo que no suelo hacer habitualmente es leer las conferencias o las ponencias, en este caso sí lo voy a hacer, sobre todo para no irme demasiado por las ramas. Y en esta ponencia lo que pretendo señalar es algunos de los factores de legitimación, motivaciones y comportamientos que conducen a la práctica apropiacionista, planteada en lo que tiene de síntoma de un estado de cosas estético, histórico y social como el nuestro actual. También quiero señalar que el campo de operaciones de mi intervención será el de la música, pero más en particular el del arte sonoro, y no únicamente porque considero a este como a la propia práctica apropiacionista genuinamente posmoderno, sino porque es un ámbito lo bastante rico y diverso en manifestaciones, desde la instalación, la performance, la poesía, el radioarte o la electroacústica,
como para brindar, lo comprobaremos, numerosos ejemplos del proceder que nos ocupa. Desde luego el repaso pormenorizado de todo ello excedería con mucho el tiempo que se me ha asignado y sería más bien materia de un ensayo o un libro autónomo dedicado a ello. Pero hablando de libros, antes de aludir a algunos conceptos, señalo que efectivamente, como Fernando comentó, en 2017 apareció un libro mío en edición de Ardora titulado Conferencias sobre arte sonoro. Y uno de esos textos, precisamente, recogía la dictada en noviembre de 1999 en el CCCB, es decir, en Barcelona, bajo el título Apropiacionismo y arte sonoro. Pues bien, cuando escribía entre junio y el pasado mes de abril, entre junio del pasado año y el pasado mes de abril de este año, un nuevo libro que saldrá en breve en Exit y que tendrá por título, que lo tiene ya, Arte sonoro, una indisciplina, no consideré necesario abrir un capítulo para tratar del tema que ahora y aquí va a ocuparme. Y eso por dos razones. La primera es porque consideraba en ese momento, claro, que lo más significativo que tenía que aportar al tema ya había sido vertido en el texto de la citada conferencia que acabo de mencionar. Y la segunda, porque aún no había encontrado nuevos argumentos para explorar este importante comportamiento, el apropiacionismo, que por otro lado entiendo que define muy bien los de tantos creadores de la llamada posmodernidad, en la cual, insisto, inscribo el arte sonoro y sus prácticas. Evidentemente, a lo largo del verano comencé a trabajar, o me vinieron a la cabeza toda una serie de otras realidades posibles y motivaciones y comportamientos y legitimación respecto al apropiacionismo, y eso me ha llevado, cuando Fernando me comentó de la posibilidad de hablar aquí sobre algo, y aún a riesgo de que estuviera un poco colateral al tema fundamental de este simposio, tratar este que ahora estoy abordando. Antes de continuar, considero conveniente aludir a la definición que daba en esa conferencia a la noción que aquí nos ocupa, y es la siguiente. Apropiacionismo sería el empleo consciente por parte de un artista dado de elementos pertenecientes a otras obras artísticas, bien de su misma época o bien de épocas precedentes, para desarrollar parcial o completamente una obra que firma como propia. Pero, añadía, la complejidad del término cultura nos llevaría a considerar como determinantes de los límites de la misma a elementos que no necesariamente tienen que ser obras de arte o fragmentos de las mismas, sino materiales que dentro de esa cultura tienen el rango de iconos o de símbolos. El apropiacionismo, pues, se practica también a nivel de lo sonoro al tomar prestado, por ejemplo, un fragmento de himno nacional o el vocear de un vendedor de lotería. Hasta ahí lo afirmado por mí entonces. Y terminaba aquella conferencia, aquel texto, diciendo: y es que apropiarse de algo también es, y lo digo con un cierto cinismo no exento de canibalismo, una forma de compartir. Por ese motivo, una de las patas argumentales de mi intervención de hoy es justo esta, el tan frecuente canibalismo subyacente en el acto de apropiarse. Y ello en lo que tiene de despiece y de eglución del material apropiado para formar parte de un ser ajeno al original, es decir, y como una consecuencia de lo anterior, llevando a cabo una cierta forma de violencia y sin contar, por supuesto, con el beneplácito de quienes detentan la autoría de aquellos objetos. Si ponemos el foco en lo sucedido en la música, debemos reconocer que la cita, la glosa o la variación, como técnicas de apropiación de materiales ajenos por parte de los compositores, ha sido practicada con harta frecuencia a lo largo de la historia de la música. Pero una de las diferencias de matiz acerca de lo que abordo, desde que existen los sistemas de reproducción electromecánica del sonido, ya la señalaba el compositor alemán Karl-Heinz Stockhausen cuando anotaba que un rasgo de nuestro tiempo es el de considerarse una sociedad que culturalmente vive de conservas. Volveré más adelante sobre algunas consecuencias de esa afirmación. Continuando por un momento con la práctica musical, y aunque algunos autores hayan puesto en duda que en ella podamos hablar de citas en el mismo sentido en el que se practican, por ejemplo, en la literatura, y al respecto aludo a las objeciones formuladas por Nelson Goodman en su famoso libro Maneras de hacer mundos, ahí están, como ya he dicho, para demostrar la importancia de esas actitudes entre los compositores, las paráfrasis, las variaciones sobre un tema preexistente, las alusiones literales, etc. Quizá una de las más famosas, en cuanto a alusión literal, es la de la secuencia gregoriana del Dies Irae. Dies Irae, Dies Ila y lo que sigue. Día de la Ira, que es himno latino del siglo XIII, atribuido al biógrafo de San Francisco de Asís, Tomás de Celano,
y que ha sido empleada de modo literal en obras de lo más diversas a lo largo de los últimos siglos, siempre para enfatizar la relación con la muerte, día de la ira. Bueno, el texto es tremendo, verdaderamente. Entre ellas encontramos, entre esas obras que han utilizado de manera literal o casi esa secuencia gregoriana, está la Gran Misa, y quede claro el tono y el carácter de las obras, la Gran Misa de difuntos de Berlioz, el Requiem de Dvořák, los Requiem Canticles de Stravinsky y el Requiem de Guerra de Britten, por no hablar de su imponente aparición en el no menos imponente Requiem de Verdi. Hablando del arte de la cita y del arte sonoro, a finales de los 90 del pasado siglo, mi colega israelí Ilana Zuckerman se atrevía a calificar el radioarte como arte de la cita. Y aunque no sea una práctica tan generalizable en este terreno, puedo poner como ejemplos relevantes el uso literal, por su valor expresivo dramático, de un fragmento del Lacrimosa, precisamente del Requiem de Mozart, un Requiem, en la obra homónima Lacrimosa del año 1993 de la compositora serbia Ivana Stefanović, o el hábil empleo de Alvin Karran en sus Crystal Sounds del año 1988 del va pensiero de la ópera Nabucco de Verdi, desarrollando como una especie de demencial escalera sonora de tonos ascendentes. Si el va pensiero dice va pensiero, pues el otro dice y va subiendo enloquecidamente, ¿no? Una escalera tan desasosegante en lo sonoro como a las interminables escaleras de los grabados de Piranesi, se me ocurre a mí cuando lo he oído esto. Anoto que el término demencial, por otra parte, ha sido empleado por el propio compositor en sus comentarios a la obra. Conviene señalar, respecto a estos dos ejemplos que he traído, y también lo trágico de la existencia o de la referencia en la que se vuelcan estas obras. La primera, la Lacrimosa, se refiere digamos, a la guerra de los Balcanes, cuando comienza en Sarajevo todo el problema de esa guerra, y entonces el uso de la pieza de Mozart y de otras obras pertenecientes a Requiem deliberados por parte de la autora están presentes, están en esa línea, ¿no? En esa intención. Y la obra de Karran estaba también glosando o relacionada con otros sucesos trágicos, La noche de los cristales rotos o Kristallnacht, que habría en Múnich la persecución nazi contra los judíos. Como vemos, en tan solo estos dos ejemplos, en los que me he detenido brevemente, las necesidades expresivas del creador sonoro obedecen a muy variadas pulsiones y razones cuando se apropia de materiales ajenos. En los casos evocados, hasta ahora parece evidente que esos materiales se emplean por su valor cultural referencial y, desde luego, por su fuerza expresiva, lo que les supone un valor mediático y, por supuesto, permite atribuírseles un valor significante, con lo que me atrevo a apuntar que una teoría de la cita y de algunas variantes del apropiacionismo ligadas a esa práctica pasaría por la teoría de los signos y por la teoría de los medios. En todo caso, para dar un cuadro más amplio, más completo sobre esas cuestiones que acabo ahora mismo de enunciar, quisiera señalar que algunos elementos de los que nos apropiamos pertenecen más al ámbito de los indicios, y al respecto, siguiendo al investigador Loïc Bertrand, diré que los indicios se distinguen de los signos del lenguaje porque aquellos establecen una relación de contigüidad y no de representación con el original. Efectivamente, algunos materiales cumplen esa función indicial que resulta tan especialmente efectiva en la línea apuntada por el ensayista francés. Abriendo un apartado del melón que estamos catando, que podría versar en torno a los aspectos de necrofagia y necrofilia, volvería sobre Stockhausen, puesto que no es desdeñable dentro de esos factores que animan a veces al apropiacionista el aspecto necrófago y necrófilo de sus acciones, y precisamente Stockhausen señaló respecto del siglo XX que era el periodo más necrófilo de la historia de la música. Los programas de las salas de conciertos, el contenido de los discos publicados y de los programas de radio especializados en la llamada música seria o música clásica, como otros llaman, o muy maravillosamente, como dicen algunos países latinoamericanos, música docta, así lo demuestran claramente. Vivimos del pasado, con todo lo que supone en cuanto a autoafirmación identitaria, pero también a veces en cuanto a huida del presente. No es raro, pues, que estas obras posean ese valor emocional, icónico y mediático al que antes aludían los ejemplos expuestos. No resulta extraño, entonces, el interés de los artistas
por hacer otras lecturas del pasado, no necesariamente con la avaricia del profanador de tumbas. Y esa es otra legitimación de las prácticas apropiacionistas. Muy en el límite de esa actividad cabría situar una instalación de Janet Cardiff del año 2001, de 40-part motet, que en definitiva se refiere a un motet escrito para 40 voces en 1556 del británico Thomas Tallis. Las 40 voces aquí de la partitura original están sonando separadamente por cada uno de los 40 altavoces que, colocados en círculo en la sala, pueden perfectamente rodear al oyente si así lo desea, o el oyente también puede ir de uno a otro tratando de escuchar las voces de manera más o menos independiente, por supuesto con las otras alrededor. En definitiva, no hay transformación alguna de la obra de Tallis en el planteamiento de Cardiff, salvo la modificación de las condiciones de escucha, inabordables, hay que decir, sin el empleo de esa tecnología actual. Podríamos decir que ellas aportan una experiencia nueva hacia dicho motete, o quizá que ofrecen por ese motivo una nueva obra a partir de aquel, desde lo que algunos definirían como una sobreexposición de realidad. En otro nivel, hemos de señalar, sin salir de esta tendencia necrófaga, que los mismos discos de vinilo, en tanto que objetos, actúan como ready-made, en la acepción de este término como objetos de consumo producidos industrialmente, de los cuales el autor se apropia para intervenirlos o mostrarlos a su antojo. Daré algunos ejemplos. El más agresivo es del artista Fluxus checo Milan Nisak, con su Broken Music, música rota, cuya práctica a partir de 1965 ha consistido en romper discos microsurco para reconstruir uno nuevo a partir de los restos del anterior. Y por supuesto haciendo pasar por la aguja, por el disco, para crear una obra nueva. Hizo diversas grabaciones de esa índole que están por ahí, que se pueden encontrar, incluso un programa sobre algunas de esas versiones o algunos de esos materiales para el programa Kunstradio de la ORF en Austria. Algo menos drástico en su intervención sobre el objeto es la realizada en 1978 por Javier Maderuelo con su disco Excéntrico, un auténtico objeto encontrado que contiene una grabación divulgativa sobre la música clásica con locutor y ejemplos al respecto. Bueno, pues Maderuelo, sobre la superficie del disco, realiza un orificio excéntrico al que posee de fábrica, lo que altera profundamente la escucha de su contenido, que pasa a ser cuando menos grotesca. Menos invasivo, más conceptual, si se quiere, era también el también Fluxus Ben Gautier, quien proponía, el que tuvo una tienda de discos, según parece, quien proponía en sus 45 revoluciones por minuto del año 63 escuchar un disco microsurco a una velocidad distinta de la prevista por sus editores, que por ejemplo el disco podía estar a 16, ya cosa rara entonces, pero a 33 por supuesto podía estar. Entonces claro, ese cambio era un cambio de perspectiva sutil pero evidente, ¿no? En estos tres ejemplos vemos que nada ha sido igual en el mundo del arte desde la aparición, claro está, de los ready-made de Duchamp, pero también que los diferentes comportamientos delatan los intereses estéticos, la formación y la trayectoria de sus respectivos autores y de sus obras. De pasada diré que esos ejercicios de apropiacionismo tienen en la modernidad a Duchamp como gran iniciador cuando, disfrazado de R. Muth, comenta que busca con ellos crear otros pensamientos para esos objetos. Creo que todo esto está presente en lo que hemos estado hablando, sobre todo en el caso del disco excéntrico y de los 45 revoluciones por minuto. Eso es lo que yo entiendo, como más adelante expondré, como una resignificación de esos objetos, al cambiarlos de su valor de uso, cuando menos. Algo parecido sucede en las primeras vanguardias, cuando los dadaístas se apropian de un lenguaje que, a su decir, no había sido capaz de detener la Primera Guerra Mundial y sus terrores, y lo destruyen el lenguaje para crear su poesía fonética. Ejemplo supremo de ello es la Ursonate, que Sweeters compuso durante un montón de años y concluyó en 1932, pero también los trabajos de colegas como Raúl Hausmann, Hugo Ball o Tristan Tzara de aquellos años de entreguerras. Y tengo que decir que la poesía fonética grabada de Sweeters, de ella se apropiaron luego diversos artistas sonoros en 2002 para realizar las obras del proyecto Sweet Radio, para el programa antes mencionado, un radio de la ORF, que luego se editaría en CD, y concretamente, o sea que es los primeros se apropian del lenguaje para destruirlo, y los segundos, ya
en este siglo nuestro se apropian de aquellos sonidos para hacer otro tipo de obras. En una de ellas, Hank Bull, uno de los líderes del proyecto de Sweet Radio, pues trataba de demostrar en su obra cómo, se llama Sweet Hop, podíamos considerar a Smithers como un precursor del rap. Bueno, las actitudes apropiacionistas han tenido entre los objetos de su preferencia, hay que decirlo también, antes lo apuntaba, a los himnos nacionales, seguramente por su valor simbólico para una sociedad, al representar y desatar relaciones identitarias y emocionales y sociopolíticas también. Desde la versión del himno de Estados Unidos por parte de Hendrix hasta la obra Hymnen del ya mencionado Stockhausen, los ejemplos son muy variados. Entre ellos, también me gustaría mencionar la iconoclasta Aux Armes, etc., que compuso en 1979 Serge Gainsbourg en forma de rap a partir de la marsellesa. Quiero también aludir a otros dos ejemplos ahora, muy diferentes entre sí, que pertenecen a autores españoles. El primero tiene más que ver con el arte sonoro y el segundo más con la música. El primero es una obra que se titula Los últimos minutos de cada día y que realizó Francisco Felipe en 1983 con una deconstrucción electroacústica del himno nacional español. El segundo, la segunda pieza a la que me referiré es Demà com abans, Mañana como antes, la partitura que en 1978 elaboró el valenciano Jones Barber para un grupo instrumental indeterminado, aunque de preferencia, dado precisamente su filiación musical, una banda. Esa banda hace escuchar el famoso himno de riego republicano, pero va resultando solo reconocible en los últimos momentos, pues va evolucionando progresivamente desde las líneas de acompañamiento del fondo de la obra de base hasta la aparición final de la melodía. Es una obra, sin duda musical, de Demà com abans, que evoluciona poniendo en juego un proceso, lo que nos autoriza, o quizá nos fuerza, a ejercer sobre ella una escucha conceptual. Y me pregunto si ese tipo de escucha no convierte una obra musical en arte sonoro. En otro orden de cosas, Boris Groys alude al hecho de construir una obra como ocultamiento del yo. Señala que el artista buscaría con ello una protección ante la casi permanente y predecible, dice él, malignidad de la mirada de los otros. Entiendo que, pese a que pueda parecer paradójico por ser un arte presencial, esa afirmación, ese esconderse, me resulta especialmente certera si la aplicamos al género de la performance. Y la apelación a un material del que el performer se apropia sería, tanto en este caso como en de otros géneros, similar al hecho de ponerse una máscara. El performer puede aparecer de ese modo como cualquiera, todos, ninguno, lo que sería una eficaz manera de esconderse a la vista de todos en un escenario. Pero también puede desear adornarse con plumas de otros, como suele decirse, servirse de gestos y materiales más o menos tópicos o que gozan de un reconocido prestigio social, lo que sería como subirse a hombros de gigantes para poder ver más lejos. Desde luego ese comportamiento puede implicar el deseo de ser aceptado, pero también el de criticar, si el disfraz se reviste de una acerada ironía. Como ejemplo de la última actitud, me permito señalar una obra que hemos realizado Concha Jerez y yo en bastantes ocasiones, una performance titulada No hables con la boca llena, en la cual nuestro disfraz, comillas, es el de los periodistas de noticias de radio y de televisión que todos los días nos acompañan mientras comemos. Y aquí, un poco a modo de venganza, nosotros a su vez comemos mientras damos esas noticias, muchas de ellas ciertamente inverosímiles, aunque todas absoluta y rigurosamente verdaderas. Por supuesto, de las noticias también nos apropiamos. Un apartado que yo he titulado del cuerpo comenzaría diciendo que una obra o objeto cultural del cual nos apropiamos para que forme parte de una obra propia es un cuerpo simbólico o parte de un cuerpo de un individuo o de una sociedad. ¿Podríamos entonces acaso considerar ese acto como una cierta violencia, lo que comporta practicar sobre él una cierta agresión? Bien porque lo tomado es sometido a una destrucción parcial o total mediante la acción apropiacionista, o bien porque, fragmentado o no, se le introduce en un cuerpo extraño del que procede. En todos los casos, por cierto, el autor de esa acción suele carecer del pertinente consentimiento de la otra parte para llevarla a cabo. No quiero dudar de que quien de este modo procede está investido de las mejores intenciones, hasta tal punto incluso
de considerar esa apropiación como un acto de amor, o cuando menos de reconocimiento, de homenaje implícito o explícito hacia el autor de lo apropiado. Pienso al respecto, por ejemplo, en la ingente cantidad de materiales que el compositor francés Pierre Henry, uno de los creadores de la música concreta, tomó de grabaciones de las 9 sinfonías de su adulado Beethoven. Y él decía que cuando estudiaba piano realmente Beethoven era su compositor favorito. Y no la obra sobre el piano, sino sobre las sinfonías, realizó sobre grabaciones, fragmentos de eso, realizó su obra electroacústica, la 10ª Sinfonía de Beethoven. Yo emití la obra por la radio en Ars Sonora y cuando lo hice pude constatar, porque fue en directo la emisión, por así decirlo, y ahí estaba para escuchar el feedback de los oyentes, pude constatar que a muchos melómanos amantes del músico de Bonn, nada menos encima en una emisora como Radio Clásica, lo realizado por Pierre Henry les parecía una monstruosidad. Añado que no me cuento entre los que opinan así ni comparto su opinión. Y aunque no sea el caso, en el ejemplo expuesto, algunos autores se dedican a ensamblar partes de cuerpos diversos para dotarles de una nueva vida en un cuerpo que los integra a todos, llevando a efecto un ejercicio que nos podría recordar a distancia a los del Dr. Frankenstein. En el planteamiento, seguido por mí junto de nuevo a Concha Jerez en nuestro concierto intermedia Préstame 88 de 1994, hacemos un poco esto, con otros tantos acordes 88, aquí entendidos como agregaciones verticales de sonidos, es decir, de sonidos simultáneos, que proceden de fragmentos de obras pianísticas importantes del siglo XX, de nuevo grabaciones, otra vez, digamos, comerciales de todo aquello. Esos acordes acotan todos los acontecimientos de la obra y dichas agregaciones sonoras están construidas, como digo, por esas muestras sonoras prestadas. Junto a ello hay un hilo conductor que son toda una serie de consideraciones grabadas a distintos compositores sobre el tema del piano y su evolución en el siglo XX, pero teniendo claramente el cuerpo del piano como elemento central del concierto, porque se hace una partitura o fragmentos a su vez de obras de distintos autores y la partitura en sí misma una especie de constructo frankensteiniano que está interpretado en vivo junto a todos esos otros sonidos que la rodean por una pianista. Es decir, que el piano es el otro cuerpo simbólico de la modernidad del siglo XIX que está ahí presente y nunca mejor dicho de cuerpo presente. Otro modo de proceder con materiales estrictamente contemporáneos lo ofrecía un software diseñado por el artista sonoro Francisco López, que operaba sobre todo un cuerpo sonoro colectivo, hasta prácticamente borrar de él todo rastro reconocible, borrar de ese rastro los originales de los que se apropiaba, que no eran sino las obras presentadas en el proyecto 100 Audioartistas de Madrid. Esto tenía lugar el año 2014. Pero yendo un poco más lejos en la valoración de esos actos, que a veces pueden estar próximos a una violación, seguimos con la idea de cuerpo, y por seguir con analogías sexuales, estaría tentado de sugerir que algunas elecciones apropiacionistas obedecen a pulsiones fetichistas, es decir, la obra apropiada se toma como un fetiche sobre el cual proyectar deseos o fobias tal vez, vinculados según los casos tanto a Eros como a Tánatos. Volviendo al piano, ha sido el caso de tantos artistas fluxus, antes lo mencionaba Fernando, en torno a ese instrumento, destruyéndolo incluso. Por no hablar de las intervenciones de Carles Santos con ese instrumento, sobre todo cuando hacía aparecer sobre él, mientras él tocaba el piano, una mujer recostada encima del instrumento, ¿no? O incluso la paseaba por las Ramblas en ese plan. Podemos ir un poco más allá en lo de empoderarse de un cuerpo ajeno si hojeamos alguna de las acepciones de apropiación que circulan por ahí. Comillas. Llamamos apropiación a la adopción con fines monetarios de la cultura de una sociedad sometida por parte de una sociedad hegemónica. No hablamos de cualquier música exótica o expresión artística pintoresca. Solo es apropiación, concluye el comentario, la definición, si hay una relación de poder, como la de los blancos con los negros. Es decir, según eso, la apropiación comportaría, para ser considerada como tal a todos los efectos, poner en ejercicio una relación de poder económica, política o física represiva o coercitiva, tanto a los cuerpos individuales como a los cuerpos simbólicos y a los colectivos. Y hablando de cuerpos, la expresión hacer de cuerpo me ayuda a traer aquí una práctica de algunas razas de perros, mi perra por ejemplo, en su momento que la tuve, de embadurnarse el pelaje con los excrementos de otros animales para así disimular el propio olor ante sus presas.
Encuentro esa aproximación al término apropiación del olor ajeno en este caso, similar al embadurnarse con los restos de una cultura que los artistas practicamos para esconder nuestra propia subjetividad. En cierto modo es otra manera de asumir el cuerpo de los otros, o partes o propiedades de él, o características, para esconder el nuestro al escrutinio ajeno, aquello que decía Boris Groys, de la mirada maligna de los otros. En el extremo de esa actitud podríamos también suponer algunas prácticas apropiacionistas, el deseo, de nuevo el deseo aquí tan presente, de identificación con un objeto y a través de él con el sujeto que lo ha creado, una identificación parcial, por ende a medio camino entre el fetichismo y el saqueo. Saqueo, plagio, robo, era el epígrafe al que ahora me voy a referir, y al respecto de la idea de saqueo, es también reseñable la práctica que sigue el canadiense John Oswald, la denomina plunder phonics, que une los dos términos de la cultura inglesa, de la lengua inglesa, plunder, saqueo, y phonic, sonoro o sónico. Este saqueo de materiales sonoros consiste para Oswald en tomar una cita musical o sonora reconocible, utilizando esa grabación original o bien otras versiones para realizar una obra propia. Por ejemplo, traigo aquí como muestra su remix sobre la famosa obra Weekend, una obra, un film sonoro que el cineasta alemán Walter Ruttmann realizó, film sonoro sin imágenes, en 1930, y sobre ella, y con su misma duración, John Oswald hace una obra de la que le interesa especialmente el ruido de fondo de la grabación, y en lugar de reducirlo con medios técnicos, él opta por lo contrario, lo hace material fundamental de su remix. Hay en todo caso una vertiente nada posmoderna del apropiacionismo, acaso más radical por sus consecuencias, y la más antigua, que es el plagio. Queda al alcance de cualquiera revisar en un diccionario la etimología de la voz plagio. Leo que se deriva del latín plagiarius, secuestrador, equivalente por tanto a secuestro y próximo a trampa, lo que no pone muy buen lugar al frecuentador de estas prácticas. Si antes equiparábamos algunos actos apropiacionistas con la violación, aquí la cosa no se nos pone menos reprobatoria. De todos modos, cabe también recordar la famosa frase: todo lo que no es tradición es plagio, que puede leerse en una de las fachadas del Casón del Buen Retiro de Madrid. Dejando de lado la paternidad de la sentencia, en ella se alude a otro tiempo, tiempos clásicos, mientras las obras que aquí abordamos habrían de acogerse a otro tipo de tradición, la de lo nuevo, comillas, tal como la señala el citado Boris Groys, cuando afirma que la tradición de nuestra cultura occidental es la de buscar la novedad. Otro cantar sería la de elucidar qué tipo de novedad hay en lo que se saluda tantas veces como nuevo o novedoso, como algunos prefieren decir, sobre todo si su autor rebusca en ese fondo de armario cultural del que echa mano para confeccionar su propio vestuario. Asoma también por aquí el cinismo que preside en ciertas operaciones de préstamo forzoso, de inclinato no deseado o de parasitismo. Como siempre, dinero llama dinero, pero lo mucho a lo poco, como decía la famosa frase, lo que no hace sino traducir en el terreno que nos ocupa un comportamiento que, por otro lado, preside las relaciones entre los pobres y los ricos de este mundo. Quien tiene la producción y la distribución, lo que en nuestro caso equivale a dinero para producir y a control sobre los medios, es el rico, quien tan solo tiene ideas apropiables por los demás, materias primas, pero no su capacidad de elaboración y difusión, es a todas luces el pobre. Aunque es cierto que una realidad como la web ofrece nuevas posibilidades y un cierto reequilibrio en este sentido, no lo es menos que hay áreas culturales y económicas hegemónicas que posibilitan más proyección a sus autores que otras, y a sus obras, claro. El apropiador cambia por lo general el destino de una obra, lo venimos comentando y digamos, señalando, al aportar un relato diferente en torno a ella. Pero hay casos límite de esa actitud, como el acaecido recientemente con una obra de Lugan, nuestro pionero del arte cinético y electrónico. Escuchemos la argumentación del autor, que así propone su nueva obra, sobre este acto, y aclaremos que la obra de partida es la mano térmica de artista que Lugan realizó en 1975. Decía la nota de prensa elaborada por la galería que presentaba la obra, una galería de Barcelona, que se trata de una modesta pero icónica escultura de aluminio colado y pulido, está describiendo la obra original, con forma de mano que se calienta con la ayuda de dos pequeñas resistencias. Y ahora añade, la propuesta de Rubén Grillo, que pasa por dar un nuevo título a su creación distinto de la obra de partida, consiste en elevar la temperatura en torno a la pieza apenas unos grados, una intervención sutil, pero que establece una relación radical con ella, hipercorpórea, febril,
otra vez de nuevo a la idea del cuerpo, que especula sobre el carácter infeccioso de exponer el trabajo ajeno. En general, los apropiacionismos no aportan al artista original derecho de autor y muy dudosamente le procuran reconocimiento o fama cuando, por ejemplo, son los realizados por la publicidad. Entre los creadores que trabajan para este mundo, algunos de ellos compositores y artistas, todos poseedores de buen oficio y excelentes equipos técnicos y humanos, algún abogado del diablo diría que se efectúa un ejercicio de préstamo similar al que realizan en sus obras tantos artistas ya mencionados en estas líneas. Sin embargo, en el caso de aquello se produce una edulcoración de las soluciones aportadas por los originales de los que se apoyan, lo que supone, cuando menos, una descontextualización de esos lenguajes para asegurar, a la vez que su mayor digestibilidad, en perjuicio de su desnaturalización, un cierto toque de prestigio social por su mero empleo de pertenencia a una casta o un grupo determinado que convendría a efectos de imagen coyuntural del producto que pretende venderse. Los ejemplos serían numerosos al respecto. Pero por otro lado, si la cita y la apropiación que realiza el arte actual, también en sonoro, puede entenderse al decir de Baudrillard, como resultado de la desilusión de las cosas, una ironía fósil, todas las cosas privadas de su secreto y de su ilusión están condenadas a la publicidad. Y llegados a este punto, dejamos a los sabios que nos aclaren si fue antes la gallina o el huevo. Parasitismo, resignificación e interferencia. Aludía antes al parasitismo como actitud. Otro asunto es el considerar que el artista se comporta como un ocupa, interviniendo e incluso interfiriendo con su trabajo espacios y realidades de los que se apropia sin que nadie le haya invitado a ello, o que, aunque le hayan invitado, acabe resultando un vecino incómodo, de modo que estemos ante una relación que un parásito tiene con el huésped que necesita para prosperar. Añado que se designa como ocupa a una persona que se instala en una vivienda o local deshabitado sin tener derecho a ello según la legalidad vigente. Como es fácil de deducir, aquí extrapolo ese término visual del término a situaciones que crónicamente constituyen el modus vivendi y el modus operandi de muchas obras etiquetables como arte sonoro, y muy especialmente instalaciones en espacios públicos, tanto exteriores como interiores. A mí me gustan especialmente, volviendo a ello, las intervenciones con sonido organizado en lugares de paso, en los que suena lo que suena. Es una interferencia imprevista, cuando no un fantasma acústico que mueve a la sorpresa o que quizá despierta alguna sonrisa o cierto estupor. En esa línea recuerdo intervenciones con sus chispeantes diálogos del dúo Los Torreznos, que integran Rafael Lamata y Jaime Ballaure, en un ascensor del K2M de Móstoles, y en 2001 sus intervenciones en diversos espacios, bueno, más bien ocupando casi toda la galería Freijo, esto con ocasión de su proyecto Las palabras y las cosas, en relación, por supuesto, con el libro homónimo de Michel Foucault. Lo habitual es que cuando la obra sonora se exhibe en un contexto no especializado en arte sonoro, resulte una vecina incómoda, a la que discretamente se decide atenuar cuando no se opta directamente por hacerla callar sin más contemplaciones. Lamentablemente eso también sucede en las ferias de arte con la exhibición de obras de contenido sonoro, porque el sonido es muy distractivo y todas las galerías están pagando un fuerte precio por su presencia para hacer negocio y no para ser importunados con ruidos más o menos sofisticados y artísticos. Al respecto, aporto mi propia experiencia como comisario de la sección dedicada al arte sonoro dentro de la iniciativa Arco Electrónico, que tuvo lugar en la Feria de Arte Arco en Madrid en sus ediciones de 1997 y 1998. En ellas, en un comité presidido por su entonces directora de Arco, Rosina Gómez Baeza, decidimos la difusión de obras sonoras, y en el primer caso se trató de trabajos en torno al paisaje sonoro y en el segundo del radioarte. Yo las elegí y las obras sonaban en programaciones cambiantes, claro está, de unos 30 minutos cada día durante la media hora previa a la apertura de la feria y la media hora posterior cuando ya se había clausurado como tal la feria ese día. El canal de difusión era el de la megafonía de IFEMA, bastante bueno por otra parte, aunque monaural, que implicaba no solo a los pabellones, sino también a los accesos y zonas de aparcamiento. Como comentario diré que no pocos galeristas pusieron el grito en el cielo, aunque hasta donde recuerdo la programación se cumplió sin demasiados incidentes. A su vez, esta iniciativa tuvo algunos antecedentes internacionales que yo ya conocía. El primero fue la difusión de obras de arte radiofónico y paisajes sonoros a través de la megafonía de la Liverpool Street Station de Londres, una iniciativa coordinada por la BBC en el contexto de un encuentro del grupo Ars Acustia en junio de 1992, que tuvo por título A Cathedral of Sounds, una catedral de sonidos, y por supuesto estas obras no impedían la difusión de los anuncios de entradas y salidas de trenes de dicha estación.
Con posterioridad, perteneciente al festival L'Arte dell'Ascolto, el arte de la escucha, organizado por el compositor italiano Roberto Paccidalo, tendría lugar en la playa de Rímini, su ciudad natal, una iniciativa cercana que difundía obras de arte sonoro por el sistema de megafonía de dicha playa. Otra ocupación de espacios públicos por parte del arte sonoro, otra interferencia. En general, me atrevería a decir que esa perplejidad que causan los contenidos inesperados o cuya decodificación mueve a lo que los semiólogos rusos llamaban extrañamiento, straneni, es solo una parte de la cuestión. Si aludimos de nuevo al arte radiofónico, por la propia naturaleza de sus contenidos, por comparación a los habituales en la parrilla de programación, mi experiencia es que todo el arte radiofónico es interfiriente. El arte radiofónico o radioarte vive entonces en el medio de una situación de ocupa, normalmente arrinconado en horarios de muy baja audiencia, con dificultades presupuestarias y con el hostigamiento de los compañeros periodistas. Recuerdo comentarios al respecto de algunos de ellos. Es radio sin oyentes, es un mero ejercicio de autocomplacencia. Recuerdo también al respecto un comentario del mi sabio colega de la RAI, Pinotto Fava, que fuera director del programa Audiobox y organizador de la reseña de experimentación sonora del mismo nombre, cuando decía en francés «Nous sommes tolérés», estamos tolerados, somos tolerados. Otra forma de apropiacionismo se ha venido dando al nivel de los procedimientos, es decir, cuando un artista decide emplear en su obra no ya un material sonoro preexistente, sino un proceso, una técnica o una estructura que remite intencionalmente a una obra de autor dados. Es, por ejemplo, el caso del belga Barbuys en su concierto y pieza radiofónica en torno al oratorio de John Cage, que en su caso se basa en los cuentos de Canterbury y no en el Finnegan's Wake de Joyce, pero utiliza los mismos criterios de organización de la obra de referencia. O el de Kepa Landa, en una pieza titulada Idea de Universidad, del año 95, realizada en Cuenca, que emplea el conocido himno universitario Gaudeamus Igitur para someterlo a una degradación progresiva según la propuesta por Elvin Lucier en su famoso I Am Sitting in a Room del año 69. Es decir, son estrategias que quizá permitan hablar de ese tipo de apropiación que es el manierismo, naturalmente extraído aquel del periodo histórico que le hizo nacer el término, y entendiéndolo lo que tendría de intemporal ese hacer a la manera de. El gran apropiacionismo, el ejercicio de apropiación a lo grande, no sería entonces robar un par de compases de una melodía de éxito, reciclar mejor o peor los residuos sobados de una cultura a mayor gloria de uno mismo, sino tomar para sí, mientras está vivo y operativo, un espacio físico o electrónico, real o virtual, y explotarlo para sus objetivos, una plaza, un museo, un medio, intervenirlos, interferirlos, resignificarlos, lo cual es lo mismo que decir realizar en ellos una acción de consecuencias políticas. Y es que en muchos casos el acto apropiacionista tiende a resignificar aquello de lo que se apropia, y es quizás su acto más relevante y la característica más integradora en muchos de los ejemplos que aquí he traído. Al hilo de lo anterior podríamos especular, yendo más al límite, en lo que lograría una obra que, tal cual, pasase de la época en la que fue concebida a otra posterior, porque como observa Borges al respecto de las operaciones de su Pierre Menard con los fragmentos del Quijote que consigue componer, lo mismo no significa la misma cosa, ni tiene las mismas consecuencias en un contexto social e histórico que en otro. Entre tantas motivaciones, como he venido analizando, no quiero ya, casi para concluir, pasar por alto que apropiarse de algo es también rendir un cierto homenaje, casi lo he dicho antes, al objeto apropiado, a su significado y, por supuesto, a su autor. Lo hemos podido comprobar en algunas de esas obras y es un reconocimiento, siquiera con todo lo que pueda a veces tener de cínico o irónico, dado que en ello puede darse, como hemos comentado, dosis de banalización, de parcial destrucción o reconstrucción, conforme a objetivos a veces oportunistas, de nuevo las especies invasoras, los ocupas, los parásitos. En los mejores casos, cuando el homenaje no es pura geografía del homenajeado, o realizar a la manera de, conviene distanciarse del objeto y autor apropiados lo bastante para que la obra resultante posea una autonomía y una entidad suficiente, lo que supone, insisto, poner en juego un acto de resignificación de aquello que ha sido apropiado. Ya ahora sí, para concluir, diré que de todos he sabido que una de las nociones cruciales de este encuentro es el de la resonancia. En la elección de este tema que ha venido ocupando mi intervención, entiendo que esa noción se encuentra presente de manera especial, porque al apropiarnos, por ejemplo, de un fragmento de sonido organizado, en forma de himno, de canción, un trozo de sinfonía, o el voceo de un vendedor ambulante, o una melodía, estamos multiplicando su resonancia en una obra nueva, a veces sin sospechar. De algún modo estaríamos
como ante esos edificios con fachadas de vidrio que reflejan a los edificios adyacentes. Diría, por tanto, que todo acto de apropiación en el terreno que abordo, el de la música y el del arte sonoro en su conjunto, provoca un fenómeno de resonancia de los materiales apropiados a través de nuevas propuestas. Otra manera de darles una nueva vida, de reciclarlas también. Un acto, por consiguiente, que tiene algo de ecológico si bien se mira, y por ello también tan de actualidad. Muchas gracias. Pues, estimado Pepe, muchísimas gracias por tu intervención, que resuena mucho en la clave de lo que nos interesaba, con ese último comentario que hacías, hablando y abriendo esa resonancia a la admiración, al reconocimiento, a la resignificación, al reciclaje, a la recuperación, e incluso también hasta a veces a esa clave del apropiacionismo contemporáneo que tiene tanto de retromanía, ¿no? Cuando hablaba Simon Reynolds de la época actual como una época, decía él, utilizando a Derrida, jauntológica, ¿no? Del asedio de fantasmas del pasado. Decía al comienzo de Retromanía, Reynolds, en ese libro traducido en Caja Negra, que tal vez el mayor problema para el futuro de la música sea su obsesión con el pasado. Y esa especie de tendencia nostálgica y esa vuelta constante citacionista o manierista. Incluso ayer salía un artículo en Art News que decía back, ¿no?, de vuelta al rococó, esa especie de vuelta al rococó, y esa vuelta al manierismo está ahí clara. Como pequeña postilla a tu intervención, quiero citar una anécdota curiosa. Hace 1 año y medio, ya para 2, me llamó Fernando del Val, porque publicaba, y ya había salido la polémica, fue más amplia la polémica antes de publicar el libro. Cuando se publicó, iba a publicar un libro que tuvo mucho eco mediático y luego digo poca venta, que había descubierto, cosa que ya se sabía, por cierto, que Bunbury copiaba todas las letras y que era un plagiario. Y entonces que Bunbury, de Héroes del Silencio, había copiado todas las letras, y entonces Del Val había encontrado todas las fuentes de las letras donde había tomado a escritores, a poetas, a toda clase de autores, y quería, eso fue generó mucha turbulencia en el momento en el que él lanzó un artículo en el periódico, no paraba de intervenir, y quería tener un apéndice con gente de distintas disciplinas artísticas hablando de cómo veíamos el plagio, la actitud plagiarística, plagiaria, apropiacionista de Bunbury, y a mí me pidió que hiciera la sección de artes plásticas. Resulta que a uno de los que más copiaba era Fernando Arrabal, y entonces yo le pregunté si se había interesado en saber qué opinaba Fernando Arrabal de que le plagiaran, y no lo había hecho. Entonces yo le llamé, porque como sabes tenemos mucha relación, hemos trabajado juntos, y entonces llamé a Arrabal y le dije: oye, mira, que va a ser un libro que se muestra que te han tomado un montón de textos para hacer letras de canciones de Bunbury. Y me dijo: ¿quién es Bunbury? Le expliqué quién era y me dijo: estoy encantado. Me parece una cosa maravillosa, o sea, no me lo podía esperar. Hazle llegar mis saludos y mi agradecimiento y mis felicitaciones. Cuando se lo dije a Del Val, le dije: oye, Del Val, que el autor plagiado está encantado de que le plagien, ¿eh? O sea que, entonces, es más, le llamó al otro y le felicitó, y ya iba todo como sobre ruedas, ¿no? Entre otras cosas porque era algo tan obvio como que se han convertido, o sea, el plagiarismo en música no parecía que fuera algo que estuviera descubriendo el Pacífico, ¿no? Pero en el caso de las artes plásticas, que hemos empezado y ese tema no ha entrado prácticamente a operar, cuando a mí me pidieron eso, es que hay ya todavía menos, porque como tú sabes, dado que tu campo de juego también incluye las artes visuales o los museos y las galerías, ahí ya el apropiacionismo no trae ningún tipo de problema ni polémica, no. Especialmente a partir de que se desarrolló la tendencia apropiacionista. El apropiacionismo es una tendencia de las artes plásticas que surge en el año 77 con la exposición Pictures, que se hace en White Columns, que la monta Douglas Crimp, y están las famosas piezas de Surrey Levine que son After Walker Evans, después de Walker Evans, refotografiando a Walker Evans, con lo cual en el mundo del arte no hay batalla. Y ahí, por supuesto, cuando salió el libro Beyond Representation, más allá de la representación de Bryce Wallis, comienza curiosamente con los siguientes materiales. Primer texto: Pierre Menard, autor del Quijote, en la edición que hicieron en Bay Press. Segundo texto: La muerte del autor, Roland Barthes. Tercer texto: ¿Qué es un autor?
Cuarto texto, la precesión de los simulacros de Baudrillard. Es decir, toman los propios apropiacionistas americanos, dicen, venimos de Pierre Menard, venimos de la muerte del autor de Barthes, venimos de que es un autor de Foucault, venimos de Baudrillard y la cultura del simulacro. Más recientemente, y termino esta pequeña postilla, Fontcuberta, conveniente. Fontcuberta, que es un tipo muy brillante, en su libro La furia de las imágenes, claramente, sobre la posfotografía, sobre la apropiación fotográfica, dijo, tal vez tenemos que quitar el término apropiación, que como tú dices te apropias de lo ajeno, robo, etcétera, por el término adopción. Y él ha planteado que se hable de adoptar imágenes, porque la adopción tiene un carácter, y entonces él vuelve al origen de la adopción, el derecho romano, y dice, bueno, adoptar niños, ¿no? Y adoptar, hacerlos formar parte de tu familia, sí, darles vida, acogerlos, protegerlos, tal vez sea una posición de hoy del artista que es adopta, ¿no? Como uno puede, pues voy a adoptar cosas perdidas, o posproduce, como dice también Nicolas Bouguereau. Y me ha parecido muy interesante que recuperar la noción de canibalismo, por último, porque en el año 28 Oswald Andrade, el gran escritor y artista brasilero, sacó un manifiesto que se llama Manifiesto Antropofágico, y dijo, porque no tuvimos derechos de gente, porque no tuvimos derecho romano, porque no estuvimos latinizados, aunque sí lo estuvieron por los portugueses, pero bueno, así lo dice Andrade, como no tuvimos derecho de gentes, podemos canibalizar lo que queramos. Como saben, los caníbales es un invento de los portugueses cuando llegan al Brasil, que luego va a formar parte de uno de los textos de los ensayos de Montaigne, el famoso ensayo sobre los caníbales. Pero dice, nosotros nos permite en sueños devorar lo que queramos. El primero que se leyó el manifiesto de Andrade y le dio un uso en la música fue Caetano Veloso, que creó la tendencia antropofágica en música, que se llama tropicalismo. Y todo lo que llamamos hoy músicas híbridas, el flamenco rock, sí, el tropicalismo, la bossa nova, las mezclas musicales, el franco latino, el reggaetón contemporáneo, el son músicas híbridas que vienen de las culturas antropofágicas. Eso sí, hay que saber si nos alimenta de cosas nutritivas y deliciosas, o es un saprófito y se alimenta de cosas podridas, ¿no? De gusanos. Pero bueno, como tú nos has ofrecido mucho alimento en esta hora de la mañana, vamos al siguiente bocado, que es Glenn Gould, y pasamos a Ramón. Voy a presentar a Ramón del Castillo, al que también agradezco que esté con nosotros. Ramón es profesor titular en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y imparte allí asignaturas sobre corrientes actuales de la filosofía, imparte clases, como nos pasa a algunos, y yo creo que siempre es un placer, en distintas titulaciones, en filosofía, también imparte lecciones en grados de Historia del Arte, en literatura inglesa, en antropología, también imparte Cultural Studies, estudios culturales, para el máster de filosofía. Ramón es un escritor prolífico y nos está regalando, ofreciendo en los últimos tiempos más libros. Yo creo que está en esa fase en la que de cuando en cuando nos vemos, que es el placer ya de tener tiempo para escribir y sentarse a escribir lo que uno quiere dejar por escrito. Así en los últimos tiempos han aparecido libros como su estupendo libro El Jardín de los Delirios, las ilusiones del naturalismo, que está en la colección Turner, que apareció en el 19, como continuación de ese libro, en cierto sentido, Filósofos de Paseo, del 2020 también en Turner. Acaba de salir hace muy poco y yo tuve el placer de divertirme mucho y aprender mucho leyéndolo, su libro Divinos Detectives, Chesterton, Gramsci y otros casos criminales, aparecido en el Círculo de Bellas Artes, bueno, un trabajo ahí sobre Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Chesterton, el padre Brown, y ha escrito también para periódicos, para medios como El País, también ha colaborado en radios, en la SER, y os recomiendo, si no lo habéis visto y escuchado, los capítulos que hizo, 17, sobre el compositor Elliot Carter para Radio Clásica, que además cuando lo sacó recordé que la revista Creación del Instituto de Estética y Teoría de las Artes, su último número, que no llegó a salir, iba a ser sobre Elliot Carter, y la verdad hace muchos años, quiero decir, hace ya décadas, y la verdad ver a Ramón que retomaba a Carter fue una cosa que me hizo enorme ilusión.
También Ramón ha escrito programas de mano para conciertos de la Orquesta Nacional, de la Joven Orquesta Nacional, del Teatro Real, del Centro de Difusión para la Música Contemporánea, y ha impartido clases en el máster de electroacústica de la Escuela de Caterina Guska, y ha colaborado con la Escuela de Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim Zeit. Bueno, sin duda, alguien interesado por la música desde hace mucho tiempo, también con ese perfil de las relaciones entre filosofía, teoría cultural y música muy apropiado, y nos propone Glenn Gould, un místico menor, y tienes, Ramón, la palabra, y por supuesto mil gracias por venir y por estar con nosotros. Bueno, ¿se me oye? Está bien, ¿no? Supongo que al otro lado de del espejo también. Nada, yo, lo contrario, daros las gracias a vosotras, a vosotros. Esta universidad ha sido siempre muy amable conmigo, no otras, esta sí. No sé por qué, ni procede hoy examinarlo, pero encantado de volver, y además me ha invitado gente de distintos departamentos, lo cual es una anomalía todavía mayor, ¿no? Pero mil gracias a Fernando, a todos los que lo habéis hecho posible. Y no sé, yo en realidad mi colaboración con la música no es este tipo de colaboración que propiciaba la filosofía de que un señor muy sabio le explica a los músicos de qué va la música, ¿no? Que ha sido un modelo muy acostumbrado, ¿no? Y pues yo he aprendido más pues pasando horas y horas en ensayos, ¿verdad? Con músicos o con amigos músicos, que afortunadamente han sido la mayoría de mis amigos, ¿no? Compositores, que son ahora compositores, algunos fueron directores de centros y tal. Entonces mi modelo para entender estas cosas, o para mezclar la filosofía con la música, es ponerse al lado de los músicos, no explicarles la historia de la música ni cosas de este estilo, o utilizar a los músicos o la música como un pretexto para ilustrar ideas filosóficas. Las ideas no se ilustran con ejemplos. La música y el mundo sonoro proporciona por sí mismo ideas extraordinarias. Y Glenn Gould ha sido pasto de los filósofos, pasto en el sentido de forraje, ¿no? Ha sido también un campo incluso de parásitos, ¿no? De aprovechar cosas que dijo Gould para soltarte un rollazo sobre Walter Benjamin y la era de la reproductibilidad técnica, o soltarte un rollo sobre... Entonces, mi experiencia con Gould fue la contraria. Es decir, yo a Gould le conocí casi antes de tener neuronas contaminadas por la filosofía. Era muy joven, sabía muy poca filosofía, cuando en cambio me volví una especie de adicto a Gould, ¿no? Así que es un personaje que para mí no es ningún ejemplo de nada, sino una especie de resonancia que no me he quitado de la cabeza desde hace 30 años, ¿no? Sin embargo, yo no he sido muy partidario de las devociones musicales, y menos de las que suscitó un personaje como Gould, ¿no? Y creo que encima la ironía es que él mismo proporcionó elementos para no tomárselo en serio, lo cual es otra herejía, porque en una cofradía o en una iglesia les digas que no hay que tomarse en serio al propio santo, ¿no? O al propio mártir. Así que bueno, esto es un poco el marco, ¿verdad, Fernando? Que además de ser interdisciplinares, no se trata de ponernos juntos, sino de revolvernos, ¿no? En el sentido de revolvernos la cabeza, ¿no? De acabar revueltos, mareados, desorientados. Y a mí Gould me desorientó. Luego veréis un ejemplo de una idea que siempre van a colocar al lado los filósofos a otros filósofos, y que en realidad lo divertido es como Gould lo hizo sin ese aparato filosófico, ¿no? Cómo produjo ideas interesantísimas sin leer a filósofos. Otra cosa es que no leyera otras cosas, leía muchísimo. De hecho, la primera idea que quiero recordar es que Gould dijo que solo dedicaba al piano la tercera parte de su vida. Es decir, que la mayor parte de su vida no la dedicaba al piano, ni menos uno a la interpretación pianística. O sea, eso era una parte de su vida, pero la mayor parte de su vida no le interesaba la interpretación pianística, lo cual ya genera
¿no? Genera reservas a mucha gente que piensa que un pianista es una persona que tiene que estar dedicada en cuerpo y alma al jodido piano, ¿no? Bueno, pues Gould no era esa clase de pianista, ¿no? Pues era otra cosa y, bueno, para también no repetirme, voy a decir dónde me he repetido, porque hay cosas que voy a decir aquí que ya saqué en otros... Esto se avanza, supongo, como en todos los sitios así. Saqué ciertas cosas, entonces no voy a poder explicar ciertos detalles, pero están en estas piezas, que son pequeñas, pero generaron efectos. La de la broma musical en el país, que fue a propósito de una reedición, no me acuerdo de qué, de las Goldberg. En el principio era Touré, ha sido un artículo que ha tenido consecuencias, porque lo que intento decir es que Gould es incomprensible sin Rosaline Touré. Y también El maniático puritano se publicó en Revista de Libros y es larguísimo, y está hecho a propósito de la publicación de un libro de Bruno Monseñón, que tradujo excepcionalmente bien Jorge Fernández Guerra, que es un gran compositor español y director hace años del Centro de Difusión de la Música Contemporánea. Monseñón vino a Madrid, por cierto, lo he contado en redes sociales y pasé una jornada con él inolvidable. Y luego la idea de diálogo fue un encargo de la Orquesta Nacional de un ciclo que se llamaba Diálogos, donde expliqué esta obsesión de Gould de entrevistarse a sí mismo sobre sí mismo, ¿no? Y esta especie de negación del diálogo, de autodiálogos, de contradicciones en los términos, ¿no? De cómo se rió de las ideas estas de salir a la afuera, de entrevistar al otro, etcétera, ¿no? Con muchos escritos, ¿no? Con sus escritos, ¿no? También con sus programas de televisión, con sus programas radiofónicos, en fin. Y el último, El pianista accidental, fue un encargo para una colección de discos de Gould que reeditó Sony con El País, y nos encargaron a 5 o 6 personas, pues a cada uno una obra, ¿no? A Luis Gago las Goldberg, a Pablo Rodríguez, no me acuerdo que le cayó, me parece que era Mozart, que es curioso, ¿no? Mozart y Gould es como el aceite y el agua, tal. Y a mí me cayó El clave bien temperado, y entonces escribí esto del pianista accidental. Entonces, cosas que no queden claras, por ahí más o menos tenéis material, ¿no? Para ver cómo lo cuento. Aunque lo bueno de todo esto es que hay unos libros excepcionales sobre este asunto y material audiovisual fuera de lo normal. O sea, Gould ha sido un resonador, un amplificador, un productor involuntario de cientos de cosas a su alrededor, ¿no? Algunas son más apócrifas, por decirlo así, otras son más locas, otras son excepcionales, pero como diría el otro Bunbury, pues divino, o sea, les habría estado encantado de toda esta proliferación incesante de gouldismo más que de Gould, ¿no? Entonces es una cuestión también que hay que diferenciar qué es Gould y qué es el gouldismo, ¿no? Hay gente que no genera ismos. Gould ha generado distintos tipos de ismos para bien y para mal, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis material y por tanto habrá veces que diré, miradlo ahí y punto. Y luego lo que tiene bueno estos artículos es que cito a la gente que yo conozco. O sea, los libros de los que yo puedo dar fe que dicen ciertas cosas, otros no. O sea, que son un poco guías o mapas para seguir dándole al asunto. Bueno, lo que quiero contarse es 4 negaciones, ¿no? Como 4 actos de negación en Gould, ¿no? Uno lo voy a llamar Adiós al concierto, el segundo lo voy a llamar Adiós al piano, el tercero lo llamo Adiós al arte, y el cuarto es Adiós a Gould, ¿no? Algo así, ¿no? Y al final diré por qué le llamo místico menor. Entonces esta es la estructura de la homilía. Adiós al concierto, insisto, adiós al piano, adiós al arte, adiós a Gould, y por qué es un místico menor. Bueno, lo de adiós al concierto es muy sencillo, sabéis que deja el concierto, la vida de concertista, y por supuesto desde que lo deja empieza a generar una narrativa, no es que lo deje y punto, no, prepara la salida, es decir, es un acto muy preparado, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es cómo no se insiste en los aspectos más divertidos, pero también más duros, más crueles de esta decisión en su vida, ¿no? Y es fundamentalmente porque decir que lo pasaba mal porque era Asperger y porque tenía problemas sociales, pues es volverse a poner en la casilla de salida, ¿no? Bueno, ¿y qué? Bueno, también hay muchos Asperger que no hacen eso, y también hay gente que hace eso y no es Asperger, y de todo esto, porque no podemos hablar de un síndrome como el Asperger, o sea, es necesario, quizá no,
quizá había razones suficientes para hacerlo y muy justificadas, y no hace falta apelar a un trastorno o a un espectro de trastornos para explicar decisiones que son extraordinariamente coherentes, sobre todo desde un punto de vista artístico, musical, personal y espiritual, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas de las razones que él siempre dio para abandonar es que podía hacer mejor música. No que solo lo pasaba mal en los conciertos, ¿no? Sino que es que sus ideas musicales iban a fabricar mejor en un estudio de grabación que siendo concertista, punto, ¿no? Luego sí, ahora explicaré por qué podía hacer en un estudio que no le dejaban hacer en una sala de conciertos. Pero es cierto también que a esa razón acompañó otras, como que consideraba los conciertos algo más parecido al deporte o al circo, ¿no? Y no estaba dispuesto a supeditar sus ideas musicales a las necesidades del espectáculo, ¿no? Como que tienes que tocar de cierta forma si quieres que te oiga un oyente en la grada de arriba, y tienes que tocar de cierta forma para una sala a lo mejor gigante, cuando la música que estás tocando pues se diseñó para tocar con un vermut entre los dos, ¿no? O en una salita, pues bueno, había razones musicales y también razones personales, ¿no? Le estresaba, pero sobre todo condicionaba, además de su temperamento o su carácter, condicionaba sus ideas musicales. Es que es así, tenía una idea de cómo quería hacer música, y el concierto le impedía realizar esa. Entonces, una de las razones que dio es que es bueno repetir, es decir, contradijo varios dogmas musicales, de la autenticidad musical, de la veracidad musical. Una era la linealidad, es decir, una cosa que se hace seguida es más verdadera que una cosa que se hace a trozos. La otra es que una cosa que se repite 5 veces es menos también verdadera que una cosa que se hace de repente, ¿no? Entonces ahí lo cuento en varios artículos, cómo va negando ese tipo de cosas, ¿no? Que una cosa que pasa un día, pues es más importante, ¿no? Porque solo pasa un día, ¿no? Esa idea de la excepcionalidad, pero también de la irreversibilidad, ¿no? Digo que una cosa ha pasado y ya no se puede revertir, ¿no? Entonces él va negando todas esas cosas. Él dice que puede hacer música de otra forma, justamente con esas aparentes anatemas, ¿no? Puedo repetir, puedo ir hacia atrás, ¿no? Y la buena música no hay que confundirla con la música como una especie de evento. No es un evento, es otra cosa, es un proceso, etc. Y ahí surge una idea maravillosa, que es el famoso, en inglés es muy divertido, to takeness, la segunda tomidad o algo así, la segunda toma convertida en como en un principio metafísico, y dice que es que en música no puede haber una toma, no puede haber una toma, todo es segunda toma, ¿no? Y entonces aquí sale 4 o 5 filósofos que han escrito como él, ¿y quién va a salir? Pues Derrida. Pero no hace falta hablar de Derrida y decir que no hay origen o que no hay aura o que todo es repetición. Lo dijo de una forma muy natural y dijo, no, es que es mentira, por otro lado, de que no dejara cosas a veces de primera toma. Esto no quiere decir que cuando grabó desperdició, por el dogma cualquier primera toma. Lo que dijo es que el dogma de la toma lineal, o de la primera toma, o de los pianistas que odiaban a Gould porque decían, no, cuando grabas lo tienes que hacer lo más parecido posible a un concierto. Luego, como mucho, una toma o dos, y entre dos ya se ocupa el ingeniero de, entre dos, pues se apaña y ya saca el disco. Entonces, pues Gould dijo, no es que yo esté en contra de una primera toma buena, lo que estoy en contra es de que la primera toma no sea la mejor, puede ser la 14. Y ahí no, ahí según los dogmas musicales, la 14, por definición, casi por entropía, tiene que ser peor, ¿no? Está más lejos del original. Igual que la grabación, pues está lejos del concierto. Pues incluso dentro de la grabación hay distancias, ¿no? Cuanto más distante estás de la primera toma, peor. Igual que cuanto más distante está la grabación del concierto, peor. Si es una grabación en directo, se supone que mejor. Si es una grabación no retocada, peor, ¿no? Entonces él dice estas cosas, pero porque, insisto, él piensa que no, que la música buena, o la música que quiere hacer él, puede ser buena repitiendo un montón de veces, ¿no? Entonces es una cuestión de la repetición. Otra es la de la edición, es decir, que tú puedes tener 32 tomas
Y al final lo que oye el oyente en un disco es un montaje, y digo montaje literalmente, un montaje de las 16 pistas. Y entonces pues 10 compases son de la toma 1, 8 compases son de tal, luego de repente tienes 5 minutos de la toma 9 y lo que tú estás oyendo nunca se tocó. Se tocaron 16 tomas. Y lo que tú estás oyendo es un simulacro. Simulacro, ya sabes a quién hay que citar, ¿no? Pero él no citó a ese, simplemente dijo, pues claro que es un simulacro, es que la música es un efecto especial, vamos a decirlo así, ¿no? Esto es lo interesante, que podemos hacer música, pues como se hace cine, ¿no? En el cine también la gente no empieza rodando, bueno, ha habido gente que sí, no empiezan rodando la primera escena, lo mismo ruedan los exteriores, luego los interiores, luego hacen los diálogos, luego una cosa que se llama la sala de montaje y montan la película. Pues esto es igual, yo puedo empezar una pieza por 40 sitios y luego la monto igual que en el cine, ¿no? Esto era como otro escándalo, ¿no? Entonces Menuhin se subía por las paredes y le decía, pero coño, ¿cómo puedes decir? Y encima en casa, que puedes parar cuando quieres el tocadiscos, que encima estás con la tetera puesta o con los garbanzos hirviendo y tal, ¿cómo piensas que va a haber una experiencia espiritual en casa oyendo un disco y encima un disco tan tuneado, ¿no? Que encima lo que estás oyendo es un montaje, ¿no? Y decía Menuhin, decía, pues eso es como si la gente no fuera a escalar montañas y viera documentales, ¿no? Y le dice, exactamente, y así habría menos accidentes, dice, así habría menos heridos en las montañas, ¿no? Claro, así habría menos músicos heridos, porque Gould tiene una conciencia extraordinaria de la cantidad de heridos y de bajas y de sacrificios que genera el show del concierto, la vida de esta especie de trapecista que es el pianista, el virtuosismo, todo eso, ¿no? Entonces dice, efectivamente es que habría menos muertos. Dice, ¿para qué queréis subir a las montañas? Un buen documental, ¿no? Pues está muy bien, pues sí, así habría menos muertos en las montañas, ¿no? Bueno, ya sabéis que él se mete en el estudio de grabación al que considera literalmente una especie de útero. Esto, disculpad, se puede poner en modo... esto es otra cosa muy gouldiana, que no seamos lineales, entonces yo quiero poner por detrás una cosa que vaya a otro ritmo. Sí, ¿cómo se pone en modo? En modo presentación, espera, aquí. Desde el... A ver... presentación. Y ahora aquí lo que no sé es cómo darle el tiempo. ¿Sabes tú? Bueno, le voy dando de vez en cuando, da igual. Si lo que quiero es distraer la atención, o sea, que no me presten atención solo a... Da igual, le voy dando yo de vez en cuando, sí, da igual. Tampoco pasa nada. Pero el chiste era que no lo hagamos lineal. Bueno, ese es el de niño. Y... Bueno, acaba dirigiendo, ya sabéis, a los ingenieros. Es decir, él se mete en los estudios, por ejemplo, cuando graba Scriabin, y entonces va dirigiendo a un ingeniero de sonido, toma 4, toma 1, toma 3, y le ves dirigiendo, y no está dirigiendo una orquesta, está dirigiendo al ingeniero de sonido, ¿verdad? Y le está, como si fuera un robot, diciendo, súbeme la 4, súbeme la 5, y van montando aquella famosa obra de grabación de Scriabin, ¿no? Es decir, es un manipulador, y esto tampoco tiene buena prensa, ¿no? Y además era muy mandón, porque él tenía una idea clara y entonces pues quería que el ingeniero hiciera lo que él quería, ¿no? A veces había ingenieros que la historia de los ingenieros que trabajaron con Gould es apasionante, ¿no? Cómo negociaban, etcétera, ¿no? Pero lo que pasa en un estudio de grabación es una de las cosas más maravillosas que puedes ver en la vida. Yo he visto algunas y yo me quería quedar dormir allí, la movida que había allí dentro, ¿no? Igual que en unos ensayos de una orquesta, ¿no? Es divertidísimo. Pero bueno, a lo que voy es que él nunca pensó que introducir más grados de manipulación, ¿no? Dañara el mensaje musical, y utilizó la palabra mensaje. Todo lo contrario. Él le decía a Menuhin, pero si es al revés, si yo lo que creo es que voy a llegar más al alma de la gente con todos estos artificios y manipulaciones, y aquí el espiritual soy yo, es que soy yo el que voy a entrar por el oído de la gente en su dormitorio a oscuras, en su radio de mesilla, no había entonces tantos Walkmans ni cosas ni esta especie de gusano que nos podemos meter ahora, que nos acabaremos metiendo como Cronenberg, una especie de gusano sonoro, y ya oiremos como una caja de resonancia a todo el cuerpo, ¿verdad, Fernando? Pero de momento llevamos estas mierdas que se nos olvidan en todos los sitios y tal. Pero él decía, pero si soy yo el espiritual,
¿Cómo me niegas, ¿no? Si yo, con todos estos mecanismos, lo que quiero es llegar a la gente y sobre todo quiero llegar al alma de la gente y lo que quiero es, digamos, una especie de misión espiritual, de párroco, de predicador. Lo que quiero es llevar la música donde no la estáis llevando con el concierto, ¿verdad? O sea que cuanto más tecnología metía, más religiosa o pseudo religiosa o pseudo mística o pseudo espiritual era su retórica, ¿no? Esto es una cosa que tampoco se entiende. Si eres tecnológico, no, todo lo contrario. O sea, es absolutamente al contrario. Cuanto más tecnológico, más espiritual, ¿no? Y ahí nociones como lejanía, distancia, proximidad, etcétera, también son pasto de parásitos filosóficos, ¿no? De utilizar a Gould como especie de pasto en el que dejar pastar a la filosofía, ¿no? Cuando en realidad la filosofía no tiene mucho que decir a un creador como él, ¿no? Cuyas fuentes filosóficas, por cierto, eran otras, ¿no? Así que usa la música grabada para crear una cofradía, para crear una comunidad de oyentes por todo el mundo que considera más verdadera que las cofradías de melómanos y melómanas que se concentran en las salas de concierto. O sea, por un lado niega un ritual, un ceremonial, pero por otro lado, ¿no?, está inventando otro, que es la ceremonia de la escucha, la ceremonia de ser todo oídos, la ceremonia de abrirse de orejas, ¿no? Tener un oyente que es todo oyente, que no está distraído en la sala de conciertos por toda la dimensión social del concierto, ¿no? Entonces es otra paradoja, niega la dimensión social del concierto, pero en el fondo está apostando o abogando por una especie de comunidad invisible, ¿no?, que no necesita esos rituales, que no necesita ceremonias, que no necesita del aparato simbólico de la música, una cosa religiosa, ¿no? Claro, si leéis El maniático puritano, pues este es un protestante, claro, y sus raíces filosóficas son protestantes. Entonces la religión verdadera, pues es a solas con Dios, ¿no? No con toda la parafernalia de una iglesia, ¿no? Entonces, pues también mimetiza, copia, Pepe, ¿verdad? O sea, chupa toda esa idea de la religión es una experiencia del creyente a solas con Dios. Pues esto es lo mismo. La experiencia religiosa es una vivencia a solas del oyente, y aquí viene el lío, ¿con Gould o con Bach? ¿No? Porque si Gould hiciera bien su trabajo, pues digamos que se borraría como mensajero, como mero mediador, y entonces el oyente conectaría directamente con Dios. ¿Que quién es Dios? Bach, ¿no? Pero aquí está el problema, el mensajero de Dios. ¿Qué pasa con el mensajero de Dios, no? ¿No veis cómo ya vamos a lo del místico? Así que, bueno, luego tuvo unas profecías o unos sueños delirantes inteligentísimos, como que quería darle mucha libertad al oyente. Por ejemplo, que se le debían entregar todas las tomas que se hacían en el estudio, por ejemplo de las Goldberg, y que el oyente en casa pues hiciera sus permutaciones o que tuviera mecanismos en casa para modificar el tempo sin modificar la altura. Es decir, hay que democratizar la música. Yo entrego una versión, pero si el oyente en su casa modifica, pues puede fabricarse sus Goldberg o su clave temperado, sus partitas o lo que quiera, ¿no? Sin embargo, tenía momentos, como dice él, lo contrario, ¿no? De autoritarismo, ¿no? De decir, ya, pero esta es mi versión, ¿no? Entonces hay una contradicción también en él entre abrir el producto al oyente el máximo. Y aquí imaginaos, siempre se lo pregunté a Bruno Monseñón, qué habría hecho con Internet, qué habría hecho, ¿no? Yo creo que habría hecho podcast, pero no directos, porque los directos los odiaba, pero se habría forrado, yo creo, a hacer podcast, Fernando, tú que le pegas al podcast sin contemplaciones, pues Gould estaría fabricando podcast, pero como loco, ¿no? Porque puedes controlar el podcast. Fernando no, porque le encanta desmadrar en el podcast, pero un maniático como Gould pues habría fabricado unos podcasts que te mueres, ¿no? De preparados y tal y cual, ¿no? Sus programas de televisión y tal. O sea que hay otra contradicción. Por un lado quiere como entregar al
al feligrés el control del mensaje, como fabrícate tú tu mensaje, pero por otro lado tiene brotes de autoridad como, cuidado, pero esta versión me ha costado mucho hacerla en el estudio, tal. Bueno, ahora mismo, que ya sabéis, se acaban de editar en los 16 discos de todas las grabaciones de las sesiones. O sea, ya no consumimos música, consumimos las sesiones de grabación. Y yo me metí un fin de semana, me oí 16 discos, las 16 horas tal, que pasaron grabando las Goldberg en el 85, ¿no? Y es impresionante. Es impresionante ver lo que dejó, lo que descartó. Bueno, pues eso que disfrutamos algunos frikis, él era parte esencial del mensaje. Ver cómo fabricas la música, ver los descartes, ver las otras posibilidades, ver todas los pluriversos, las alternativas. Todo eso era la esencia de la música, ¿no? No un producto acabado, sino esta especie de material de locos con el que tú puedes fabricar como una especie de bricolear pues tus versiones y tal. Sin embargo, insisto, esto no se dice, él mismo lo dice, soy una figura autocrática. Me disfrazo de benevolente, dice, pero soy un dictador también, en sus conversaciones consigo mismo. Dice, y el público, por emancipado que esté, por algunos artilugios, y dice esto, fijaos, hace décadas, imaginaos lo que opinaría sobre la supuesta emancipación de hoy día. Por ricamente dotado que esté, dice, de opciones electrónicas, sigue estando en el extremo de la experiencia, en el extremo receptor. Es decir, que aquí hay como una contradicción entre entregar y controlar, ¿no? En un texto citado por Kevin Bazana, os voy a distraer un poco por aquí con cosas, le voy a dar al dedo a la vez, así como dividiendo el cerebro, explicaba además la clase de artilugios que podían servir para hacer esto, que podían ser, insisto, tantos de montaje, y hoy día, con una mierda como el teléfono que llevamos, podemos editar películas. Imaginad qué habría dicho Gould de las posibilidades de edición y de alteración que tenemos en una porquería de móvil, aunque podríamos tener las mejores, todo se ha dicho. Esto los ingenieros, la gente de música, por supuesto te explica que eso que creemos que nos da tantas posibilidades son porquerías de apps y que no tenemos tantas libertades, ¿no? Pero Gould yo creo que se habría metido a saco a decir, bueno, si es que eso es una fábrica maravillosa de sonidos, es una fábrica de alteración, aparte de todas estas escuchas que hacemos ahora, como que gracias a una plataforma podemos escuchar, yo qué sé, 250 versiones de In a Landscape de John Cage, ¿no? Entonces no tienes la app para alterar los tiempos, pero puedes escuchar tantas versiones que una va a negra, no sé cuándo, en fin. Es impresionante, ¿no? El volumen que tenemos de información musical. Bueno, ¿cómo debería escuchar el oyente el mensaje de Gould enlatado que finalmente le mandaba? Bueno, con un rito, sí, vuelvo a lo de antes. Pero el piano, y aquí viene, ya hemos dicho un poco adiós al concierto, paso adiós al piano y acelero un poco el tempo. El adiós al piano tenía una razón también musicológica. La razón es que él consideraba el piano, y lo dijo literalmente, como una herramienta de reducción. Es literal la expresión, herramienta de reducción de otros repertorios. Es decir, un mecanismo con el que podía reducir repertorios, por ejemplo, de clave, de madrigal, de órgano, pero también de música de cámara o música orquestal de plantilla pequeña. Es decir, es que es un mecanismo transformador, no es un piano. Entonces, ¿por qué negó la escritura pianística? Porque a él no le interesa el piano para hacer música pianística, le interesa usar el piano de una forma muy instrumental, literalmente instrumental, como un instrumento para otra cosa, pero no como un instrumento privilegiado en la historia de la música, por razones obvias, ni con un instrumento con el que hacer música pianística, ¿no? De hecho, él dice que le interesa además la música de piano que se hizo antes del uso virtuoso de los pedales. O sea, que está claro, ¿no? Y al único que salva de todo eso es a Scriabin. Dice, Scriabin sí hace música pianística, pero le concedo la excepción porque Scriabin hacía música para tener una experiencia extra mundana.
para tener una experiencia extra pianística, extra humana, extra sensorial. Entonces Scriabin le disculpa porque los fines espirituales de Scriabin, ¿no?, justifican un poco el uso del color en Scriabin, ¿no?, tal. Pero en realidad es un antipianista, o mejor dicho, un intérprete que está en contra de la música pianística, no del piano, ¿no? Todo esto además lo hace muchos años antes de que se hagan cosas con los pianos, ¿no? Bueno, esto más o menos se ha contado, ¿no? Estas dos reducciones, adiós al concierto, adiós al piano y vámonos al estudio de grabación a hacer podcast, ¿no, Fernando? Esto más o menos se sabía. Pero lo que no se cuenta tanto entre la feligresía gouldiana es el odio al arte. Y he puesto odio, pero aquí tenía otra palabra, pero como ha salido odio, aprovecho que pasa el Pisuerga por el odio y digo odio. No odio, pero sí cierto rencor con el arte, ¿no? Gould nunca tuvo buena relación con el hecho de ser un artista, ¿no? Si él preferiría no serlo. Y esto no se cuenta, ¿no? Parece que es como... Y esto en realidad le ha pasado a muchos músicos. Recordad lo que dijo Paco de Lucía, ¿no? Con la guitarra. Dice que la guitarra le gusta. Sí, dice, usted está idiota. A mí la guitarra me ha jodido la vida. O sea, a mí la guitarra me ha jodido la vida. Usted no sabe lo que yo me he perdido por dedicarme a la guitarra. O sea, usted se piensa que esto es una... O sea, Gould hacía lo que tenía que hacer, pero nunca tuvo una relación feliz con el arte, ¿no? Y de hecho tuvo unas alucinaciones y unas fantasías impresionantes de utopías donde ya no habría arte, ¿no? Dictaduras donde por fin ya no tendría que haber arte. Incluso él sueña con ser una especie de preso, donde no. O sea, la idea de que una sociedad mejor es una sociedad sin arte, Gould la defiende, pero desde el punto de vista del intérprete. Él sufre haciendo esto. Y por tanto, prefería un mundo donde no hubiera que hacer esto. Y luego tiene unas fantasías divertidísimas cuando Monseñor le pregunta ¿cuáles son tus compositores favoritos? Le dicen Bach y Schoenberg, ¿no? Dice, no, para nada. Rolando Gibbons. Dice, porque es que en el Renacimiento, y se inventa otra cosa, todavía podrían ser autores anónimos, pero desde Byrd, ¿no?, ya son virtuosos. Y entonces ya escuchas a William Byrd, y ya oyes demasiado a Byrd. Porque es tan bueno que no puedes evitar pensar qué bien ha hecho esto, qué habían hecho esto. Entonces, el disco que hizo con Rolando Gibbons y todo ese mito de que la música del Renacimiento él habría sido feliz, ¿por qué? Porque no habría sido un autor, porque no habría tenido tanta responsabilidad como autor, ¿no? Entonces, hay toda una serie en sus escritos de fantasías delirantes sobre la muerte del autor, sobre la abolición del autor. Son divertidísimas, ¿no? Pero el origen de este asunto es una relación compleja de él, tensa con la producción. A él exigía tanto, ¿no?, produciendo un producto, ¿no?, se exigía tanto que no lo pasaba bien. Otra cosa es que tuviera momentos deliciosos, felices, que estuviera contento de acabar un disco, pero su relación con el arte no fue solo mala con el concierto, fue mala también, con la producción. No era algo que le procurara goce, no era algo que le procurara dicha. Y lo interesante es que, sin embargo, no favoreció la estética romántica del dolor, del sufrimiento, todo lo contrario. En este sentido era terapéutico. Decir, no, esto se extirpa, o sea, esto tiene cura. No se hace y ya está. Y puede haber formas de vida en las que esta historia no sea necesaria, ¿no? Esta mierda no joda la vida al productor, al intérprete y todas las figuras que él mismo trataba de reunir en sí mismo, ¿no? La de productor, intérprete, ideólogo, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la gran una de las paradojas que no cuentan sus seguidores, ¿no? Y que no son verosímiles. O sea, la idealización que hace de la música del Renacimiento, yo no soy ningún experto, pero sé por mis amigas y mis amigos, pues que eso es otra fantasía, ¿no? O sea, en el Renacimiento no fue exactamente eso, pero sí entiendes por qué él trata de imaginar esos mundos en los que en realidad el autor se disuelve, ¿no? De hecho, esa fantasía tecnológica de entregar a los oyentes todo el material
le aliviaría de esa responsabilidad con la fabricación final de un CD, ¿no? O sea, porque sería un alivio, ¿no? Diría, bueno, al final yo ya me desentiendo también, soy yo. Impresionante, no me dejan ni... Bueno, ya está. Ahí volvemos a lo mismo, habría una idea musical y es, la música se presta gracias a las tecnologías, a estas combinaciones, que de hecho ya las podéis hacer. De hecho yo conozco a gente que se ha fabricado Goldberg combinando las del 55 y las del 80 y tantos, ¿no? Y dice, pues me gusta esta variación, la del 55 porque va despacio, y luego lo ajustas, y, en fin, es que puedes hacer malabares. Yo, vamos, soy un amateur comparado con mis amigos, pero quiero decir que para él ese fenómeno, esa capacidad que tendrían los consumidores de modificar el producto, aparte de lo interesante que fuera musical, era un alivio también en el terreno personal. Le eximía o le relevaba de la responsabilidad de acabar algo, ¿no? De dejar acabado algo. Bueno, en los escritos estos tenéis muchísimos más observaciones sobre estos delirios, que son los que no se suelen contar en las historias sencillas de Gould, ¿no? Y que tampoco se suelen contar en las filosóficas, porque como las filosóficas son muy serias, toda esta parte ridícula, paródica, exagerada, hiperbólica, desmedida, excéntrica de Gould suele ser eliminada. Se favorece más la retórica del malogrado, ¿no? Que es una cosa más tormentosa, ¿no? Más Thomas Bernhardt y tal. Pero esta parte realmente paródica de Gould no se quiere a veces ver, ¿no? Es como si le bajara intensidad a la música que fabricó, o le bajara intensidad al personaje, cuando no se la baja, es todo lo contrario, ¿no? Se la da de otra forma, ¿no? Entonces hay un fenómeno muy interesante también, que es lo rápidamente que se divide el público de Gould entre los que odian los jodidos susurros y los que, bueno, es un tema muy interesante, primero porque él dijo que no lo hacía aposta. Hay unas cartas, porque él mantuvo mucha correspondencia con sus oyentes en todo el mundo, ¿no? Y entonces él solía pedir disculpas, decir, mire, es que es lo que hay, no lo he podido controlar, y dice a veces, y tampoco tengo una buena tecnología para borrarlo bien, etcétera, ¿no? O sea, es mentira que fuera, digamos, una pose. Pudo serlo a veces, pero otras no, ¿no? Y por otro lado, hay gente que es lo contrario, ¿no? Que te podría decir, oye, pero es que es lo interesante, porque tratando de hacer una música pura, no puede eliminar lo que no es puro, ¿no? Porque ahí está el cuerpo, que es un susurro, sino, y aquí volvemos al mensaje, el mensaje ya no es tan puro, ¿no? El intérprete está ahí siempre, pero también está un cuerpo, ¿no? El dichoso cuerpo que tocaba en una postura baja, con una silla que le fabricó su padre, y que tocaba como le enseñó Guerrero, su maestro, y como muchas mujeres, porque le interesaba cómo tocaban las mujeres, porque no cargaban como los tíos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque es de los pocos compositores donde no te puedes quitar de la escucha el ruido humano. Está ahí algo tocando, un cuerpo gimiendo, ¿no? Se oye la silla, tal, ¿no? Entonces, ¿era una pose? Puede serlo, pero también era una cosa, ¿no? Que se metió ahí y que dice mucho del personaje, ¿no? Como quiero fabricar música pura, el oyente tiene que ser todo oídos, pero es el único intérprete en la historia de la grabación contemporánea. Bueno, luego muchos han gemido aposta para hacerse notar, ¿no? Pero también hablé con una persona que estudiaba los gemidos en el tenis. Me interesó esto de cuándo son voluntarios, involuntarios y tal, es muy interesante. Pero en cualquier caso es una música necesariamente que te recuerda el cuerpo, por lo menos el cuerpo del intérprete, que no deja de moverse, de chirriar, de gemir, ¿no? Y en las grabaciones exactamente igual. Su actitud postural, como se dice ahora, no era la de un intérprete disciplinado, porque soltaba cuando tenía compases sin la mano izquierda, pues se ponía a dirigir con la mano izquierda, toca
toca contorsionado, es decir, contradice también todas las etiquetas de postura, de distinción en la ejecución, ¿no? No es, como dice Nicholas Cook, un camarero sirviendo elegantemente el producto, es una especie de cocinero un poco políticamente incorrecto, ¿no? Sirviendo esta, ¿no? Y con esto voy a acabar, porque es tarde y los cuerpos nos tiran más los cuerpos ahora que otra cosa a estas horas. Pero quiero acabar con, bueno, adiós al concierto, adiós al piano, adiós al arte un poco, adiós a esa pureza también, ¿no? O sea, curiosamente, adiós a esta pureza del mensaje, el mensaje es ruido también. Y la última es, ¿por qué místico menor? Bueno, pues eso es un chiste que siempre he utilizado, porque cuando he reivindicado un poco esta parte paródica de Gould, que Monseñor se admite, porque dice, como todos los buenos profetas hicieron reír, todos los buenos profetas, no hay risa en la Biblia, pero cuidado, ¿no? La risa y lo religioso van de la mano, y si no, díselo a Kierkegaard, ¿verdad? O sea, la risa es la antesala de la fe, es el estado, ¿no?, anterior al estado religioso. Entre el ético y el religioso está la risa y todas estas cosas, ¿no? Pero no he venido a hablar de filosofía, ni de mi libro, he venido a hablar de su libro, de sus libros. ¿Por qué místico menor, no? Primero por eso, porque hay una relación entre la propia función de la risa en los mensajes espirituales, ¿no? O la risa que provocan algunos profetas o algunos mensajeros, ¿no? ¿No? Como, ja, 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 ¿no? Entonces, esta es la primera risa que provocaría, y dices, pero si está místico menor, ¿por qué te has puesto a hablar de risa, ¿no? Bueno, pues el chiste es que adapté un poco un concepto de una de las antropólogas más inteligentes, influyentes y que hay que leer, que es Mary Douglas, ¿no?, que en un famoso pero poco leído, no leído lo suficiente, ensayo sobre, que se llama Bromas, Jokes, pues define que es un místico menor en algunas culturas, ¿no? No encaja exactamente con Gould, pero sí encaja en un punto, ¿no? ¿Qué es un místico menor para esta antropóloga? Un bromista. Dice, los bromistas en muchas culturas son místicos menores. No son místicos mayores, dice Mary Douglas, porque no llegan a producir las conmociones que provoca un místico mayor, ¿no? Pero tampoco son un simple chistoso, ¿no?, que haga reír puntualmente, sino que cuestionan un poco los órdenes, ¿no?, cuestionan un poco, sobre todo, los ceremoniales, ¿no? Entonces, el chiste viene de ahí. Voy a leeros más exactamente la frase y con esto... hay otra idea que tendría que explicar pero la puedo poner como una nota a pie de página al final, ¿no? Esta sería la explicación que daba Mary Douglas, pero habría otra también ligada a tradiciones exclusivamente occidentales, ¿no? No estas. Pero la idea es que para Mary Douglas, y esto es lo que más me interesó, es que el místico menor es un efectista. No es tanto que produzca efectos como que es un efectista. O sea, que el humor es efectista, que no es lo mismo que ser, ¿no?, que tener grandes efectos, no es lo mismo. Y efectivamente, una de las cosas que más he reprochado a Gould es que era un efectista haciendo música, era un efectista haciendo televisión, era un efectista hablando sobre cualquier tema, es decir, que no era directo, que no era straight, ¿no?, que siempre ponía algo entre medias, ¿no? Es decir, otra paradoja, quería llegar, ¿no?, como hemos dicho antes, a lo más fondo de los demás, pero no pensaba que ser directo fuera la forma más directa de llegar a los demás, ¿no? Bueno, pues el Joker, el bufón, aparte de que esto tiene que ver también con lo de los ruidos. Por ejemplo, Aymar decía que si no fuera por el manierismo de Gould, él le gustaría todavía más. O sea, Aymar dice que justamente todas las cosas que se interponen entre Bach y los oyentes es lo que sobra de Gould, ¿no? Bueno, pues los otros partidos dicen todo lo contrario. Según Gould, todo lo que interponía
entre Bach y los oyentes, aunque fuera él, era parte del mensaje, porque no tomarse en serio el mensaje era parte del mensaje. Es decir, el mensaje era como, ¿no?, religioso, pero puesto entre comillas. No era religioso, no sé cómo decirlo, de verdad. Tampoco era un fake, pero era una reflexión, digamos, y era una religiosidad que incluía en sí misma la ironía hacia sí misma, ¿no? Y eso, hacerlo en música, es muy interesante. Entonces, igual que tú estás oyendo música, pero estás oyendo a alguien haciendo música, pues en los mensajes religiosos de Google no oyes un mensaje religioso, sino oyes a alguien fabricando un mensaje religioso que no es exactamente lo mismo, tiene un grado mayor de reflexividad, ¿no? La palabra, en realidad, que según todos sus biógrafos, sus amigos, todos sus estudiosos, son dos palabras, yo las digo en inglés no porque no tengan traducción, sino porque si las veis en inglés son las dos palabras que te dan una pista, son retreat y withdrawal, ¿no? O sea, retraimiento, ¿no? Como quedarse atrás, ¿no? Como poner algo entre medias, retraerse, recogerse, recluirse, ¿no?, retirarse. Esa es la forma característica de esa ironía. O sea, tú notas que algo se está quedando más atrás de lo explícito, algo se está quedando más atrás de lo serio, ¿no? Algo se está quedando más atrás de lo espiritual. Siempre está esa idea de una reserva, que hay una reserva. Hay esto, pero con reservas. Esto, pero entre comillas. Esto, pero no con distancia. Esto, pero con ironía, ¿no? Y esas dos palabras son probablemente las más... Richard Sennett, que fue amigo de él cuando le conocía y le conoció cuando era concertista, cuando escribió El declive del hombre público, fijaos que hay un capítulo sobre música y sale Gould, ¿no? Entonces, Sennett tuvo una actitud curiosa con esto, porque él estaba estudiando el declive de la vida pública y su conocido estaba huyendo de la vida pública y practicando esta curiosa forma de recluimiento, ¿no? De rehuir lo público, de rehuir el mensaje directo, de rehuir el straightness, ¿no? Y es irónico porque luego Sennett elevó ese diagnóstico a una especie de enfermedad social. No era un trastorno Asperger de un amigo, ¿no? O sea, Sennett dijo, bueno, esto es un problema social impresionante. Y las tecnologías favorecen esa reclusión, esa falta de encuentro en el espacio público. Gould, yo creo que si hubiera discutido más con Sennett, le habría dicho que no, como he dicho al principio, ¿no? Que es otra forma de reencontrarse, ¿no? Y que incluso podría ser más valiosa que esa aparente forma de encontrarse en la esfera pública, que en realidad, en efecto, Sennett ya predijo que se estaba degenerando, porque ya no era un encuentro de argumentos, sino un encuentro de meras emociones, ¿no? Bueno, pues entonces Gould le podía dar la vuelta al argumento, dice, precisamente porque la esfera pública se ha convertido en una mera exhibición de emociones y de impulsos, pues más razón me das. Si queremos pensar y si queremos no generar escuchas y conversaciones más profundas, pues a lo mejor tenemos que utilizar esta especie de desvío que consiste en recluirnos todos y tratarnos en esta especie de red de oyentes, ¿no?, que funcionan a otro tempo, con otro tempo y con otras modalidades de ¿cómo se dice?, de compartir cosas, ¿no? Pero bueno, yo llevo ya mucho hablando y hay muchas más cosas y lo que podéis hacer es leer alguno de los libros de sus amigos, como Monseñor, ¿no? El libro que tradujo Jorge, que se llama Perdone, pero no soy un excéntrico, pues yo creo que es la mejor introducción que existe. Los escritos de Ellen Turner, llevo diciendo a mi editor que los revisen porque tienen algunas erratas, pero son muy reeditables y son uno de los mejores libros que puedes leer en tu vida. O sea, te importe o no la música, o te importe o no Gould, es una cosa impresionante lo que fabricó textualmente y no musicalmente.
Y luego hay un libro que le tengo cariño, que es el de su psiquiatra, el de Peter Oswald, que lo prologó Oliver Sacks, que Oliver Sacks, por cierto, escribió un libro que se llama Musicofilia y no mencionó a Gould en ese libro, lo cual es asombroso. Y sin embargo, Oliver Sacks hizo el prólogo al libro de Oswald sobre Gould, y Oswald fue uno de sus psiquiatras, ¿no? El silencio de Sacks sobre Gould es llamativo, ¿no? Que solo escribiera el prólogo a Oswald, quizá porque Oswald había escrito un libro tan bueno que Sacks ya no... ¿Para qué voy a decir yo nada? Si Oswald lo ha escrito muy bien, ¿no? Ese libro yo creo que no está traducido, pero si os apetece leer algo interesante, ya hay una reedición y vuelven a meter el prólogo de Oliver Sacks, ¿no? Y nada más, es que es más que suficiente. Muchas gracias. Ramón, pues muchísimas gracias por tu intervención. Cerramos esta jornada de mañana en la que hemos tenido aparentemente materiales heteróclitos, pero sin embargo con puntos curiosos de contacto, con no pocos puntos de acercamiento y proximidad, ¿no? Ramón nos ha traído a que sin duda es uno de los mitos, ¿no? Y que genera, como dice él, un gouldismo y una mitomanía y una mitificación en torno al intérprete y al personaje. Recuerdo, por ejemplo, que mi gran amigo y maestro tristemente desaparecido, Nacho Criado, era un fanático de Glenn Gould. De hecho, le dedicó las últimas obras de su vida, estuvieron dedicados a Glenn Gould, incluso a reconstruir la silla, las posiciones de su mano en el piano, etcétera, etcétera, y pidió explícitamente que en el momento de la ceremonia final, en el crematorio, se pusieran 4 versiones diferentes de la aparición Goldberg y que yo las fuera explicando, o sea, un disparate que completa estas historias gouldianas, ¿no? No cabe duda de que en la intervención de Ramón nos ha aproximado también a cuestiones muy importantes, ¿no? Como de qué cosas se despedía o a qué cosas le decía adiós, ¿no? Adiós al ritual, a la sala de conciertos, adiós al piano, adiós a la música, pero también esta idea del místico menor, de una antropóloga que, como dice, es una maravilla. Yo dediqué mi antepenúltimo libro a Mary Douglas, a su libro Pureza y Peligro, un análisis de los conceptos de contaminación y tabú, que es una lectura de Números y Deuteronomio, alucinante libro, en el que da esa definición que dice que la suciedad es materia fuera de lugar. A lo mejor hoy hemos hecho algo así como un poco sucio, porque puedo decir música y materia fuera de lugar, y cuando uno se mueve en estos espacios intermedios está haciendo como algo que no es puro, sino que es impuro y afortunadamente impuro. Y creo que en la intervención de Ramón ha hecho también una llamada desde el principio interesante, que es la de no convertir el análisis cultural, filosófico, estético en una especie de ejemplificación, evitando aquello que decía Hegel, ¿no? Que la filosofía tiene que cuidarse de ser didascálico ejemplificadora, ¿no? Es decir, cuando uno de repente pues utiliza ejemplos pictóricos o musicales o literarios para luego en el fondo hablar solo de lo que quiere, que es una vez más de Kant, de Aristóteles, de Platón, creando una situación de jerarquía, ¿no? Es decir, que pareciera que si se habla de música y filosofía, pues es que alguien domina, ¿no? Hay un mando, y ¿por qué no va a tener el mando la filosofía, que tuvo la pretensión de ser matemática universal, ¿no? Y esta idea de la filosofía como guardaagujas, como decía Habermas, no garante de la racionalidad, pues lleva a que muchas veces la posición de los filósofos respecto a las artes sea tremendamente condescendiente, ¿no? Como diciendo, bueno, ahí están las artes y nosotros las tratamos como ejemplos que nos vienen muy bien, y por qué no citar un día a Bach, y otro día citamos a Bronzino, y otro día citamos a Verdi, y luego podemos citar también a Franz Kafka, ¿no? Sin duda, en la sesión de hoy es curioso lo que ha habido de medio circularidad o de ritornello, porque empezó Marta hablándonos de mística y has terminado tú hablándonos de mística, es decir, que hemos ido de mística a mística, pero a través de Hildegarda de Bingen a Glenn Gould, es decir, que había ahí esa especie de aparición de esta mística menor, pero también, como tú decías, como Trisker, ¿no? Esa figura del Trisker, del chistoso,
y también veíamos que cuestiones sobre la apropiación y la postproducción que traía Iges también estaban en tu reflexión sobre la producción musical en Gould, pero también la cuestión de ese apartarse del mundo, ese declive del hombre público, está en Hildegard de Bingen, ¿no? Vivió en un convento, ¿no? La vida conventual, pero también yo insistí en esa metoiquesis, ¿no? En esa cuestión. Y escuchándote pensaba que hay no pocas similitudes entre lo que hizo Gould y a lo mejor hasta algún día hacer un texto así como delirante, ¿por qué no?, entre Gould y Duchamp, porque Duchamp también se despide de todas esas cosas, ¿no? Hay un adiós al arte, hay un adiós a la galería, al museo, al espacio expositivo, hay una ironía, la noción de ironía en Duchamp, with my tongue in my cheek, es una noción crucial, y hasta le preocupó mucho la alquimia, ¿no? Es decir, que hay quien dice, Calvesi lo llama un alquimista menor, y a lo mejor esa idea de alquimista menor es que hay algo alquímico. La lectura que hace Octavio Paz, por cierto, de Apariencia desnuda al Castillo de la Pureza, es que el Grand Verre y Étant donné tienen un subtexto místico y que son en realidad interpretaciones de Giordano Bruno y de los heroicos furores, y que hay una mística que atraviesa la obra de Duchampiana que está ahí. En cualquier caso, sí es cierto que introducir esa clave irónica o hacer una especie de derrisión del arte y bajarlo del pedestal ritual o de ese pedestal en el que habitualmente lo colocamos para llevarlo a un espacio materialista, ¿no? Y un espacio de otros afectos y otras formas de pensar, es fundamental, ¿no? Yo creo que las intervenciones que hoy se han hecho pues nos ofrecen una posibilidad para pensar estas resonancias y estas redes del tiempo, como la música genera hoy nuevas pasiones y nuevas reflexiones que son importantes, y sobre todo, como digo, arrancábamos con el gregoriano, nada más y nada menos, y hemos venido hasta Oswald y hacia formas musicales más contemporáneas. Yo creo que ha quedado aquí un material que, aunque lo estamos comentando aquí en la Autónoma en super petit comité, en pequeño comité, como decía Paz, el arte siempre es un ejercicio en cierto sentido de catacumbas. Espero que por la red alguien nos esté siguiendo y que, como quedan grabados, pues que la gente pueda entrar a discutir o pensar lo que aquí se dijo. Yo creo que quedan muchas cosas en el aire, las tenemos que ir asumiendo en su momento, y no sé si alguien quiere añadir alguna cosa o ya hacemos caso al cuerpo y vamos a comer.